Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que nos acompañan. Les damos la bienvenida a su programa de Duc in Altum. Les pedimos a todos los que se están conectando que se queden con nosotros, que nos acompañen este tiempo para aprender más de esta Santa Vaquita, la verdadera libertad interior. Mientras se van conectando, pues vamos a darles la bienvenida a todo el elenco, todos los invitados especiales que nos van a acompañar el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Moni. Moni, bienvenida. Muchas gracias, hermano. Saludos a todos los que nos están sintonizando. Es un gusto estar aquí creciendo juntos en nuestra fe. Gracias, Moni. Y también el día de hoy nos acompaña una hermana, es la hermana Maricruz, que se va a estrenar en este programa. Bienvenida, hermana. Gracias, hermano, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Un gusto estar aquí compartiendo el mensaje de Dios y pues dispongan su corazón, hermanos, para lo que hoy el Señor nos quiere decir. Gracias, gracias. Bienvenida. Y también, ¿verdad? Ya lo extrañábamos, Padre Ricardo. Oh, muchísimas gracias por por los extrañamientos. Muy contento de estar aquí con ustedes. Efectivamente, hay muchas cosas que comentar de esta gran santa. Y bueno, pues disponernos, y un saludo también a nuestra madre Yeslia, que pues ahorita no nos pudo acompañar, pero donde te encuentres, madre Yes, te mandamos un gran saludo. Un saludote a la hermana Yes. Y también nos acompaña el hermano Lalo ahí, que está detrás de todo esto, ¿verdad? Es el que hace posible todo esto. Hermano Lalo, bienvenido. Gracias, Toño. Gracias a también la oportunidad de nuevamente estar con todos ustedes que pues siguen ahí la programación de Duc in Altum. En esta ocasión, pues un mensaje bastante interesante y profundo que la Iglesia nos propone y que pues a través de esta Santa Mujer, pues nos queda un gran mensaje que pretendemos pues que cause un impacto, ¿verdad?, en nuestra vida. Pues saludos a todos y gracias por la bienvenida, Toño. Gracias, hermano. Y pues bien, mientras se van conectando, mientras van conectándose los demás, les vamos a pedir que nos ayuden compartiendo, que nos ayuden mandando en los grupos que tengan, que nos acompañen también en este ratito. A veces, yo les digo siempre, a veces compartimos memes, pues compartamos algo bueno, algo que nos ayude y sobre todo quédense con nosotros este tiempito. Padre Ricardo, a usted siempre ya nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Que siempre nos cuenta una historia, que nos cuenta un cuentito y la verdad es que nos ayudan mucho. ¿Qué le parece si antes de empezar este programa, si antes de arrancarnos con todo, nos podría contar alguna de esas historias para podernos introducir al tema? Híjole, de esas cosas que motivan, ¿verdad? Pues con muchísimo gusto, ya saben que si se trata de contar cuentitos, cuenten conmigo, ¿verdad? Como siempre. Esta parte, bueno, yo ahorita recordaba una historia de una jovencita, una adolescente que tenía serios problemas porque no lograba entender por qué tenía dificultades, siempre se estaba quejando de todo. Y un día, pues va a ver a su papá y quiere platicar con él, pero pues el papá está trabajando, su papá se dedica a la cocina, pues está ahí cocinando, ¿no? Y la chamaca está hable y hable y hable y quejándose. Y el papá en ese momento lo que hace, pues es encender el fuego de las parrillas, llena tres ollas, las llena de agua y las pone ahí a calentar. En una de ellas, pues pone unas zanahorias, en otras pone un huevo y en la otra olla pone café. Y la muchacha sigue hablando, hablando y de repente la muchacha se enoja, ¿no? Y le dice a su papá, tú también no me escuchas, ¿verdad? Nadie me escucha, todos me ignoran. Y bueno, empieza pues a quejarse. Y el papá le dice, no, sí te escuché, de hecho te acabo de dar una lección. Y bueno, la chamaca dice, ¿cómo? Bueno, quiero que te fijes en lo que se está cocinando en cada una de las ollas. A ver, ¿cómo se puso la zanahoria? No, pues que se puso blanda. ¿Y qué? ¿Y cómo se puso el huevo? Pues el huevo se puso duro. Era líquido y se volvió duro. ¿Y qué hizo el café? Dice, no, pues el café pintó el agua de otro color e hizo que el agua tuviera un aroma. Y el papá le dijo, efectivamente, todos nosotros estamos como en una olla con agua hirviendo. La cuestión es cómo reaccionas frente a esta situación. Una de dos, una de tres. Los problemas te hacen blando, débil, te debilitan. Las dificultades te hacen duro al grado de llenarte de resentimiento.
o tienes la capacidad de transformar tu sufrimiento. Una cosa es que el sufrimiento te transforme a ti y otra cosa es que tú transformes el sufrimiento, como el café, ¿no? Que es capaz de darle un sentido, un sabor y un aroma diferente al café. Bueno, creo que es una historia muy interesante que después de todo nos ayuda a pensar cómo nosotros reaccionamos frente al sufrimiento, cómo actuamos. Dice que una persona se conoce no por lo tanto que sabe, sino cómo reacciona frente al sufrimiento. Ahí nos damos cuenta de qué pasta estamos hechos. Y mejor ya no les sigo. Adelante, por favor. Híjole, padre, y sí es algo que vamos viendo más y más, ¿no? En estos tiempos, en la vida cotidiana, que no es fácil asimilar el dolor y las heridas, especialmente cuando nos causan dolores o pues faltas de las personas que queremos, por ejemplo, no es fácil tomarlas e integrarlas a nuestras vidas y tomarlas como oportunidades para crecer hacia Dios. No son pocas las personas, de hecho, que sufren estos martirios de los demás, sufren los maltratos, las incomprensiones y se vuelven personas duras, se vuelven personas que traen resentimientos, que traen amargura y esto lo vuelven a repetir, ¿no? Es un ciclo repetitivo que lleva a la destrucción no solamente de la persona, sino de los demás. Entonces, viendo que esto es muy difícil, no es tan fácil decir que se rompen y se acabó todo el asunto, ¿no? Pero afortunadamente tenemos dentro también de nuestra experiencia humana, dentro de nosotros que somos débiles, personas que resaltan, santos que resaltan, que han podido tomar las dificultades y romper con esas cadenas, por decirlo así, ¿no? Esos resentimientos, los odios, las venganzas. Y una de estas santas, una de estas mujeres ejemplares es Santa Josefina Vaquita. Su vida es un ejemplo extraordinario de perdón, de superación y de santidad. Y su nombre, Vaquita, significa afortunada. Y definitivamente su fortuna más grande es haber conocido a Dios, conocerlo, amarlo y servirlo. Y porque en realidad esto es lo que le da sentido, es lo que le da la libertad al alma. Entonces, vamos a ver esta mujer, Santa Josefina Vaquita, una mujer auténticamente indomable, rebelde con causa y una bendición para todos. ¿Qué les parece que vamos a ver su historia? Bien, Moni, bastante interesante la manera en la cual pues hay ciertas personas que nos causan un impacto y bueno, la historia de Vaquita, sabemos que no hay muchos datos, no se conocen muchos datos de su vida, datos exactos, pero sí una gran parte que conviene que nosotros tengamos presente. Por ejemplo, de esta mujer santa, se habla que es de Olgoza de Darfur, allá de Sudán, estamos hablando del continente africano, y que nació en 1869. Ella vivió su infancia con sus padres y 3 hermanos y 2 hermanas. Una de ellas era gemela de Santa Vaquita. Su vida fue profundamente marcada cuando unos negreros llegaron a Olgoza y capturaron a su hermana. Ella tenía 9 años cuando fue secuestrada. ¿Y cómo fue este secuestro de Vaquita? Vamos a ver que ella estaba paseando plácidamente con su amiga por el campo y se les acercaron 2 extranjeros. Uno de ellos le pidió que fuera al bosque a buscar alguna fruta y Josefina obedeció. Y cuando ya se hubo internado en la selva, la capturaron, trasladándola a El Obiet, donde fue vendida en el mercado de esclavos. Aquí comenzaría el calvario de una pequeña, de una niña, que fue pasando de amo en amo y que sufrió crueles humillaciones y torturas, hasta que cayó en manos del comerciante Calixto Leganini, que le dispensó de un trato humano y digno. Fue entonces cuando, según escribe ella misma, se sintió bien durante el tiempo que estuvo con Leganini y más tarde con la esposa de su amigo Augusto Micheli. Con su nueva familia, Vaquita trajo de niñera y amiga a Minina, hija de los Micheli. Estamos hablando de 1888, la familia Micheli compró un hotel y ahí se trasladó a Joaquín, pero Vaquita decidió quedarse en Italia. Vaquita y Minina ingresaron al noviciado del Instituto
de las Hermanas de la Caridad en Venecia. Y fue en el instituto que Vaquita conoció al Dios cristiano, llegando a tener el convencimiento interior de que había sido él quien le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud, pero recién en ese momento sabía quién era. Entonces es parte de esta historia, vamos a continuarla también, bastante Sí, y interesante. no solamente eso, hermano, sino que ya estando dentro de la orden de estas hermanas, recibe un regalo de Dios que son los sacramentos. Fue en el 9 de enero de 1890 cuando ella recibe el bautismo, la comunión y la confirmación del cardenal de Venecia. Eso pues para ella seguramente fue un gran signo de parte de Dios. Y además, después de esto, durante 3 años, ella hace un discernimiento, ella empieza a tener una fuerte espiritualidad y entonces escucha pues la voz de Dios que le pide que sea parte de esta comunidad. Así que Santa Vaquita, sin dudarlo, pues lo aceptó este llamado de Dios, este mensaje que el Señor le hacía, y fue en el año de 1893, el 7 de diciembre, cuando ella cumple con este sueño de ser parte de esta orden de las Hermanas de la Caridad. Y poco tiempo después es enviada a Venecia. Fue en el año de 1902 cuando ella empieza a realizar ciertos trabajos como limpieza, cocinar y atender a los más pobres. Ahí se ganó pues el cariño de la gente, ¿no? Era una mujer muy dadivosa, muy cercana, y seguramente pues por todo el sufrimiento que pasó, ella, lo que decía la hermana Moni al principio, en lugar de tomarlo como heridas para hacer que otros pagaran lo mismo, no, ella se daba, mostraba amor, seguramente pues porque no quería que los demás experimentaran el dolor que ella había experimentado. Y así fue como se ganó tanto el cariño de la gente que le llegaron a llamar Madre Moreta, de cariño. Y posteriormente, en el año de 1910, pues le piden que escriba su autobiografía. Para ella fue muy duro, porque recordar todo lo que ella había atravesado, la esclavitud, el dolor, no era sencillo, pero aún así ella, siendo una mujer obediente, pues lo realiza, ¿no? Tomándolo como también de parte de Dios. Y fue hasta 1930 cuando se publica su autobiografía, pero un año antes, en 1929, también recibe la orden de empezar a contar su historia en Venecia y en otros lugares de Italia. Entonces empieza a ganar mucha fama por su manera de vivir. Ella mostraba pues esa misericordia de cómo a pesar de todo lo que había pasado, no hablaba con resentimiento, no odiaba a aquellos que la habían hecho sufrir. Entonces eso provocó que la misma gente la buscara y quisiera escuchar ese mensaje. A pesar de esto, pues en el año de más adelante, se le empieza a reconocer como una mujer muy santa, ¿no? Porque mostraba ciertas cualidades como era la humildad, la modestia, y además todo lo que realizaba lo hacía con mucha sencillez y lo hacía bien, o sea, sus labores cotidianas. Y creo que eso también nos deja un gran mensaje al decir que en lo pequeño, pues uno puede alcanzar la santidad. Fue como durante ese tiempo ella se fue debilitando su salud, pero a pesar de eso, ella continuaba yendo a diferentes lugares, viajando para llevar este mensaje. Ella terminó postrada en una silla de ruedas, pero aún así eso no la limitó a seguir con este apostolado. Además de que otro de los beneficios que Dios le dio a través de este apostolado, pues es que recibía fondos para su comunidad. Y fue en el año de 1947, justo un 8 de febrero, cuando ella fallece. Y cuentan igual la historia que durante 3 días a ella la estuvieron velando y la gente pudo darse cuenta de que ella parecía como si solamente estuviera dormida. Entonces esos eran signos de su santidad. Y muchísima gente llegó a ese lugar a darle el pésame, el último adiós. Ahí es donde también pues nos damos cuenta de que pues ella hizo mucho bien mientras estaba en vida. Y fue así como fue canonizada el 1 de octubre del año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Muy bien. Es muy interesante, hermanos, y yo creo que a lo largo de todos estos programas que hemos tenido y de los videos que
que ahorita se están subiendo de la vida de los santos, nos damos cuenta que son en verdad un ejemplo a seguir. Josefina Bakhita encarna a toda persona que descubre a Dios en el día a día. Primero como creador, ese misterio de ese Dios poderoso, de ese Dios inteligente que es capaz de crear de la nada. Luego como un Dios cercano, ese Dios que camina junto con nosotros todos los días de nuestra vida, aún en el sufrimiento, aún en los problemas, aún en el dolor, aún en la oscuridad. Y finalmente como un padre que ama personalmente a cada uno de nosotros, hasta el punto de venir a nuestro mundo en su Hijo, para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y yo creo que es lo primordial que nos puede enseñar Santa Bakhita, porque como escuchamos, pues no hizo muchos milagros, ¿verdad? Sino que siempre se identificó con la humildad, con la obediencia, no se destacó por, no sé, quizá la mucha inteligencia como otros santos, sino que nos enseña a descubrir a ese Dios cercano todos los días de nuestra vida, encontrarnos con ese rostro de Cristo todos los días de nuestra vida, día a día. El gran descubrimiento de Santa Bakhita es que Jesucristo nos libera de toda la esclavitud, de la verdadera esclavitud, de la del pecado, del mal y de la muerte eterna. Yo creo que aquí es muy importante rescatar esto, que Cristo nos libera de la verdadera esclavitud. Escuchamos que Santa Bakhita era esclava, pero sin embargo, esa esclavitud no es la que hoy nos ataca a muchos de los jóvenes, a la sociedad de hoy, al mundo de hoy, a México hoy en día. Hoy México es esclavo de muchísimas otras formas que nos ata, que no nos deja llegar a Dios. Y yo creo que a todos los que nos están viendo, a todos los hermanos que se están conectando, es muy importante identificar qué es lo que nos esclaviza, qué es lo que nos tiene atados, ¿verdad? ¿Qué es aquello que no nos deja acercarnos a Dios? ¿Qué es aquello que incluso nos atormenta, ¿verdad? Nos hace sentir mal, nos hace sentir culpables, y que cuando nosotros descubrimos eso, identificamos qué es, nos damos cuenta que es el pecado, que es el mal, que es lo que nos va a matar eternamente. Aunque quizá aquí no la pasemos a todo dar, es aquello que nos está matando poco a poco. Para poder ser libres, debemos de conocer y amar a Dios y al prójimo. Nosotros somos verdaderamente libres cuando conocemos a Dios, cuando lo amamos, y que a partir de ese amor que experimentamos nos dan ganas de amar a los demás, de servirlos, ¿verdad? Como dijera el Papa Juan Pablo II, el amar es no querer servirse del otro, sino servirlo, sino darle, donarse uno mismo. Es así entonces cuando Josefina se transforma en una criatura de luz y de amor. Vive entonces su fe y su esperanza en lo cotidiano, ¿verdad? En el caminito que se manifiesta por virtudes que irradian a su alrededor y atraen a todo el mundo. Escuchamos que nuestra hermana Maricruz decía que al final, pues una vez que publica su vida, ¿verdad? Su biografía, se hizo famosa y viajó, y que cuando muere, muchísima gente fue la que se acercó, muchísima gente fue la que fue a decirle a Dios, porque la reconocían ya como una persona santa, porque una persona santa se ve, se nota, se siente, ¿verdad? Ese amor, ese servicio que da. Entonces, ella nos enseña eso, a vivir nuestra fe en ese caminito de todos los días que se va manifestando en esos pequeños, pero yo creo que son grandes actos de amor, en el servicio que nosotros vamos dando a los demás, y sobre todo en esa donación que nosotros podamos hacer. Iluminada interiormente, Santa Bakhita realiza a veces actos heroicos en su vida. Es testigo de la fuerza transformadora de Cristo, capaz de hacer de un ser despersonalizado, considerado infrahumano, porque era esclava de ese ser, a ser un ser digno y libre. Su camino hacia la santidad está al alcance de todos, pues no está marcado de dones excepcionales, ¿verdad? Ni de alta cuna, ni de dinero, ni de títulos, ni de elocuencia, ni de dones intelectuales fuera de lo común. Nada de todo eso. Josefina no fundó una congregación, sino que era una sencilla religiosa dedicada a las tareas modestas. Es importante que nosotros nos quedemos con eso, ¿no? A veces pensamos y tenemos el ejemplo de santos muy, muy inteligentes, muy excepcionales, pero Josefina es un ejemplo de que también se puede ser santo con lo poquito que nosotros podamos hacer, sin esos dones a veces tan excepcionales, sino obedeciendo y siendo humildes.
Así es, Toño, y es muy interesante de todo lo que vivió Vaquita, algo que resalta tantísimo como lo es su sencillez, es esa habilidad de perdonar, ¿no? Porque ya había conocido el perdón de Jesucristo. Entonces, esta virtud es la que resalta muchísimo el perdón que lo excusa todo y lleva a que esa persona no solamente pues la perdone, sino que rezar por ella. Bajita había vivido en sí misma ese mismo perdón, como dije, de Jesús y por eso lo puso en práctica. Si bien es cierto, después de su muerte ha obtenido favores y milagros, el milagro mayor es quizás su misma vida, en su fidelidad silenciosa y discreta, su confianza sin límites, que se resume en esta frase que podemos conservar como su lema: como quiera el amo. Y esa frase muy simple, pero es profunda, muy profunda, que da el sentido a la vida de Vaquita, que había vivido, como ya bien lo contaron, la esclavitud no es solamente de que fue llevada para trabajar, no, fue sufrimiento fuerte, de muchas heridas, de muchos golpes, de muchas humillaciones, de pasar tiempos difíciles, de pasar traumas. Se dice que cuando la secuestraron le preguntaron su nombre y de tan traumada que estaba, no podía recordar su nombre original, su nombre que había tenido en sus 9 años, ¿verdad? Entonces esto es lo que resalta tantísimo, que a pesar del dolor, a pesar de todo lo difícil que ella experimentó, lo encauzó todo en la voluntad de Dios, como quiera el amo. Y Vaquita nos enseña que ni los malos ejemplos nos pueden apartar del amor de Dios cuando le permitimos reinar en nuestro corazón. Vaquita nos deja este maravilloso testamento de perdón por amor a Cristo, que es tomado de su autobiografía, ¿verdad? Que dice así: si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. Y eso me llama muchísimo la atención otra vez, ¿no? Como el pensar de que ella lo volvería a vivir, todos esos maltratos, toda esa sangre que derramó, toda esa humillación lo volvería a vivir. ¿Por qué? Por Cristo, porque ella reconoció que ese era el camino que la había llevado a la salvación, que la había llevado a la verdadera libertad interior. Y pues me pregunto si nuestro mundo, sacudido por el odio y la venganza, es aún capaz de emocionarse ante la sublimidad de estas palabras. Personas así son las que nos permiten aún seguir confiando en los seres humanos. Yo me quedaba pensando en esta parte, ¿no? Y es que es impresionante la vida de Vaquita. Yo quisiera imaginarla como una velita, ¿no? O una vela muy pequeña, pero pues al final de cuentas es una vela que está encendida y aunque pudiera ser pequeña, da luz. Y da luz a muchas personas y atrae a muchas personas. Paquita me parece que nos enseña mucho lo que es pues el trabajo del perdón, ¿no? Que tenemos que hacer, que a veces podemos pasarnos la vida pues cargados de resentimientos, pensando, buscando alguna ayuda, que no es que esté mal, ¿no? Pero algún tipo de ayuda psicológica, pero sin darnos cuenta que la mejor ayuda es encontrarnos con Dios, que todo se integra en la vida de una persona hasta los momentos más amargos, pues cuando uno hace la experiencia de acercarse con el Señor. Es una experiencia extraordinaria. Paquita es rebelde porque no se llena de resentimientos. Pero bueno, yo quisiera complementar esto con algún pasaje del Evangelio que nos ayudara mucho a profundizar precisamente en la experiencia de Vaquita. Después de todo, me parece que la vida de los santos son como pequeños pasajes del Evangelio, ¿no? En ellos se encarna pues esa realidad del Evangelio. Son trocitos del Evangelio y conforme los vamos contemplando, como que vamos entendiendo con más profundidad pues lo que en sí es, ¿no? La vivencia y la cristificación, es decir, eso de parecernos a Cristo en nuestra vida diaria. Y bueno, yo quisiera buscar del Evangelio de San Mateo, el capítulo 18 y los versículos del 18 al 22, que textualmente dice así: les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración,
Mi Padre que está en el cielo se los dará, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Híjole, está increíble el texto. Habría mucho que decir, ¿verdad? Pero a mí me parece que las palabras de que lo que ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo y lo que desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo, no solamente es una cuestión doctrinal, no es una cuestión nada más de magisterio y de autoridad, que de por sí está, la autoridad de la iglesia, la autoridad del Papa, sino que también está cimentado en el ejercicio de la caridad, en el ejercicio del perdón. El reino de Dios se concretiza en una persona que perdona, en una persona que sirve, en una persona que ama, ¿no? Ahí se manifiesta el poder y la gloria del Señor. Y miren, hay mucho que decir. Jesús habla en este texto, hace como una catequesis sobre la unidad de los hermanos y esas palabras increíbles que mencionábamos ahorita. Esta cuestión entonces que donde 2 o 3 pues se reúnen, pues ahí entonces se encuentra pues la presencia del Señor, ¿no? Él está ahí. Lo que pidan, el Señor se los va a conceder. Y es que la unidad, podríamos decir también la amistad, la paz entre los hermanos, es como un imán, ¿no? Es como un aroma agradable a Dios. Donde hay personas que aman y se esfuerzan, digo porque todos metemos las patas en términos de convivencias y relaciones fraternas, pues todos nos equivocamos. Parecemos puercos espines, unos con las puntas más largas, otros más cortas, pero bueno, al final de cuentas, metemos la pata, nos equivocamos y a veces los demás también se equivocan con nosotros. Es una realidad, o sea, somos personas limitadas. Pero a pesar de esto, quien se esfuerza atrae la benevolencia de Dios, ¿no? A Dios le agradan no la gente perfecta, lo entiendo así, no la gente que no pelea, sino la gente que supera la pelea, la gente que tiene una visión más allá. Y es que para amar de verdad, pues se requiere una visión como de más alcance, ¿no? No quedarte nada más con lo que tienes enfrente y me parece sentirte víctima de lo que los demás te han hecho en la vida, ¿no? Y volverte un resentido. Si te esfuerzas, entonces viene la benevolencia del Señor. Y sí, hay incluso hasta en el tema de las ofensas que llegamos a cometer, o en muchos casos, las que nosotros cometemos a los demás, pues ahí la expresión es muy clara. El Señor dice que hay que perdonar siempre. Y sí, perdonar, como bien lo decía el Papa Francisco, no es un asunto fácil, porque nuestro corazón, pues, ¿qué diríamos, verdad? Yo no sé ustedes si sepan, pero a veces nuestro corazón es como el corazón de una pulguita, ¿no? En muchos casos. No sé si ustedes conozcan el corazón de una pulguita. ¿Sí lo conocen? No, la verdad es que yo no lo conozco, pero me imagino que debe estar muy chiquito, ¿no? Entonces, algo chiquito, pues, o sea, algo muy insignificante, muy limitado, algo así, ¿no? Es cierto, o sea, nuestro egoísmo nos achica el corazón. Y siempre un corazón egoísta, pues, está lleno de odios, de venganzas, rencores, en fin, hasta de pensamientos suicidas o asesinos. Todos hemos visto, lamentablemente, en términos prácticos, familias que llegan a estar destruidas porque tienen otros familiares de cosas pequeñas, ¿no? Y que a veces se convierte como en una herencia. En lugar de heredar valores, se heredan resentimientos. Y esto, híjole, cómo daña, cómo destruye, el odio entonces, al final de cuentas, como bien decía el Papa Francisco, es como el tesoro del diablo, ¿no? Es cierto. Es algo que destruye, algo que corrompe lo más bello que hay en el ser humano, ¿no? Que es el don del amor. El demonio se agazapa siempre en nuestros rencores, siempre quien se deja llevar por sus resentimientos le deja puerta al diablo para que actúe en su corazón y lo vaya destruyendo. Nos hace destruir todo. El que está guardando rencores, el que no se esfuerza en perdonar, el que no logra entender el plan de Dios en su vida, pues va a destruir todo, definitivamente. Nos queda claro que ya con esto que nos comenta, padre,
Lalo, tu micrófono está apagado. Sí, padre, perdón. En esto que ya nos comenta, creo que vale la pena recordar cómo es que normalmente la vida de todo cristiano se nos presenta a veces como con ciertos prejuicios, es decir, que vamos almacenando una serie de ideas que no son conforme a la fe que se nos proponen. Y parte de esto también es nuestra visión de Dios. A veces pensamos de Dios muchas cosas, pero en realidad no es eso que podemos llegar a pensar, y por eso vale la pena que nosotros pues realmente aterricemos en una mirada cada vez más como Dios nos pide, irlo conociendo, irlo experimentando, no solamente lo vamos a poder experimentar a base como de una manera esquemática, sino que realmente es como esta capacidad de asombro que constantemente necesitamos, y ciertamente necesitamos ver correctamente cómo es que Dios no ha venido a condenar, sino que ha venido a perdonar. Y este Dios es capaz de hacer una fiesta por una fiesta por un pecador que se acerca y además lo olvida todo, no le va a reprochar, no lo va a acusar, no lo va a condenar. Y cuando Dios nos perdona, aparte de que olvida todo eso mal, nosotros como seres humanos podemos incluso por ahí algunos catalogar a Dios como esa es la enfermedad de Dios. Incluso así llega a decir, la enfermedad de Dios es que olvida el mal que se le hace. No tiene memoria y es capaz de perder la memoria en esos casos que muchos dirán, seguramente se los va a recordar, se los va a achacar. Pues decimos, si va y esta persona pide perdón, pues es esta capacidad que Dios tiene de perder la memoria. Dios pierde la memoria de las historias malas, tanto de tantos pecadores y de tantos pecados nuestros. Nos perdona y además nos dice, sigue adelante. Solo nos pide, haz lo mismo, aprende a perdonar. Es otra de las invitaciones que nos queda. Así como es el amor de Dios, así como lo podemos experimentar un Dios misericordioso que nos perdona en todo momento, también nos dice, ve tú y haz lo mismo, porque a veces nos puede ganar la tentación de decir, yo sí quiero que Dios me perdone, pero yo no quiero perdonar a nadie, yo no quiero esforzarme. Y bueno, para esto es importante nosotros meditar, que dice, no sigas con una cruz infecunda, es una cruz infecunda y se llama odio. Esa cruz nos hace bastante mal, y incluso muchos llegan a decir, me la vas a pagar, como ojo por ojo, diente por diente, o vas a ver, te la voy a regresar. Y este tipo, digamos, de frases que pues se pueden meter en el corazón, pero es una cruz que amarga, es una cruz que no produce fruto. Esta palabra, este tipo de frases no son cristianas, lo sabemos, porque la generosidad de Jesús nos enseña que para entrar al cielo nosotros debemos de perdonar. Es más, nos dice, ¿vas a misa? Y nosotros podemos decir, sí, yo voy a misa. O sí, yo incluso las veo en línea, las veo en Facebook. Bueno, pues cuando busques ir a misa, cuando busques acercarte a Dios, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate primero. No vengas acá, no vengas a la misa, no vengas a buscar a Dios con el amor en una mano y con el odio en la otra mano. Sino que el mismo Papa Francisco nos invita a una coherencia del amor, a saber perdonar y a perdonar de corazón, un perdón que viene de Dios como un regalo, como un don. Hay gente que incluso se la pasa toda la vida condenando a los demás, hablando mal de la gente también, hablando mal y mancillando constantemente a sus compañeros, ya sea en el trabajo, en la escuela, a los vecinos, a los propios parientes, porque no perdonan y porque a lo mejor algo le hicieron y pues está ahí con ese rencor, ese odio. Parece que la riqueza propia del diablo, aquí atención porque el mismo Papa nos pone a pensar en esto, cómo es que la riqueza del diablo es sembrar el amor al no perdonar. Es como cierto amor a vivir así, sin perdonar, sin querer reconciliarse y vivir apegados al no perdonar. El perdón, y todos lo sabemos, es condición para entrar al cielo. Es una condición. Ojalá que el Señor nos ayude a todos para poder comprender, asimilar, interiorizar esto y que baje, que entre a nuestra cabeza y dejar la soberbia.
y ser magnánimos en el perdón, es decir, con una grande capacidad y un gran deseo de perdonar, incluso cuando pues nuestras propias fuerzas nos limitan y nosotros podemos decir, yo no voy a ser capaz de perdonar esto, pues hay que recurrir al Señor, hay que buscarlo, hay que interiorizar esta idea y trabajarla, machacarla, ¿verdad? Así es, hermanos. Yo creo que este fue un mensaje muy enriquecedor. Conocer la vida y la historia de esta santa, pues nos deja mucho en qué trabajar en nuestra vida y sobre todo pues en el perdón. Y pues hacerles también una invitación, hermanos, a que sigan compartiendo esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas más y también darles a saber que esta página está enriquecida de más mensajes. Es decir, durante toda la semana tenemos la vida de diferentes santos. Son transmisiones muy pequeñas, así que es de verdad que nos va a ayudar en nuestra vida. Ojalá lo puedan ver todos los días, que lo compartan con sus amigos, familiares. Y créanme que entre más sabemos la vida de los santos, más nos damos cuenta de que la santidad no es algo del otro mundo, no es algo tan difícil como a veces lo creemos, sino que está a la puerta, está cerquita de nosotros. Simplemente hace falta conocer la vida de los santos, conocer sus luchas, sus esfuerzos y también sentirnos identificados con ellos, que también tuvieron defectos, así como nosotros. Pues también los vamos a dejar con un cantito, con el hermanito Toño, que preparó y estuvo ensayando desde hace muchos días. Entonces, escúchenlo, hermanos. Meses atrás. Gracias, Maricruz. Les quiero compartir este cantito, hermanos, y a todos los que nos están viendo, y pedirles que este cantito lo hagan su oración. Así como Santa Vaquita, yo creo que cuando nosotros nos encontramos con Dios, el momento en el que estuvimos así cara a cara, pues no hubo más que decirle que sí, y todos los días, encontrarnos todos los días con Él, y en ese encuentro muy personal que tenemos con Cristo, pues practicar todo lo que nos enseñó Vaquita, ¿verdad? En el tema, hoy en este tema que tuvimos, yo creo que tenemos mucho que aprender, sobre todo el perdón, ese perdón que Vaquita tuvo, esas palabras que decía que ella volvería a vivir todo su secuestro y el ser esclava, porque sin ello no hubiera podido encontrarse con Dios. Pues yo creo que nosotros tenemos también mucho que perdonar y mucho que volverle a decir al Señor sí. Si quiero encontrarme contigo, si quiero seguirte, si quiero que tú seas el guía de nuestra vida. Pues les comparto este cantito, ojalá les guste mucho. La voz quizá no es tan bonita, ¿verdad? Pero la letra sí. Voy sediento al buscar lejos de ti el agua que tú das. Y en mi desierto es imposible caminar, mas cuando te encuentro se estremece mi ser, Señor. Y frente a ti puedo expresar que eres mi manantial. Mi corazón encuentra en ti la vida que siempre busco. Abrázame, Jesús. Y frente a ti puedo expresar que eres mi manantial. Mi corazón encuentra en ti la vida que siempre busco. Abrázame, Jesús. Llena
llena mi ser. Cuando nosotros experimentamos el abrazo de Jesús y le pedimos que llene todo nuestro ser, vamos a ser capaces de, así como Santa Vaquita, perdonar, de encontrarnos con Él día a día y decirle, como dice el cantito, Señor, tú eres mi manantial y en ti encuentro todo. Tú eres el que nos libera de la esclavitud, de la verdadera esclavitud. Los invitamos, hermanos, a que, así como Santa Vaquita, podamos visualizar la vida eterna, la verdadera vida, que realmente anhelemos eso, que anhelemos el cielo, para poder así vivir esta vida, pues como Dios manda, ¿verdad? Vivir esta vida con mucha felicidad, pero haciendo el bien, haciendo lo correcto. Pues bien, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si alguien del equipo quiere terminar con algo, quiere darles un último mensaje para ir despidiendo el programa. Padre Ricardo. Sí, yo sí quería comentar algo, ¿verdad? Yo creo que me emocioné con el canto y esta parte también, la oración aquí de nuestro hermano Toño. Sí, yo me parece que nos enseña mucho Vaquita y la vida de Vaquita nos enseña que hay que ser rebeldes, ¿no? Muy rebeldes. Muy rebeldes porque a veces las circunstancias, las dificultades, las situaciones de los demás tienden como a encajonarnos, como a limitarnos, poder decir, es que yo soy infeliz porque los demás me hicieron infeliz, ¿no? Yo me comporto así porque los demás fueron así conmigo y me trataron así. Entonces yo no era malo, me hicieron malo. Bueno, es otra expresión, la burra no era arisca, la hicieron arisca. Entonces, y ese tipo como de comentarios, ¿no? A mí me parece que Vaquita nos enseña a ser rebeldes de verdad, a asumir una actitud contraria. Las situaciones que hemos sufrido, hemos vivido, no tienen por qué amargarnos la existencia. Todo es un proceso de Dios. Incluso nuestro pasado, cuando nos encontramos con el Señor, aprendemos a integrar. Estoy convencido que muchos de nosotros huimos de nuestro pasado, queremos enterrarlo, quisiéramos que hubiese desaparecido, pero pues no, es parte de nuestra realidad. Paquita nos enseña que hay que integrarlo, pero con un corazón bien grandote. Si no tenemos el corazón grande al estilo de Dios, pues entonces no vamos a poder integrarlo. Por eso estoy convencido que el mejor proceso, la mejor terapia para poder integrar nuestro pasado es Dios. Es Dios. Sí, no descartamos todos los demás procesos que ayudan, pero Paquita nos enseña esto, ¿no? Una persona que siempre respondía con un tono amable. Tenía mucho dolor en su corazón, pero siempre fue amable, siempre fue bondadosa, siempre fue servicial. Una figura de luz, ¿no? El medio del mundo. La madre moreta, la madre morena, la oscura, la madre prieta, no sé, pues cómo le podemos decir en traducción mexicana, pero una mujer increíble, muy grande, increíble y que tendríamos que ponerla en nuestra vida como una referencia, sobre todo cuando hay resentimientos, cuando hay corajes. Creo que esa es la verdadera libertad interior. Gracias, Padre Ricardo. Pues bueno, hermanos, les damos muchas gracias por habernos acompañado en este tema. A todo el elenco, ¿verdad? A todo el equipo de Duke in Altum también les damos las gracias. Hermana Maricruz, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Moni, Padre, hermano Lalo, muchas gracias. Y a todos los que nos acompañaron, que compartieron, ¿verdad? Que nos dejaron ahí sus comentarios, los saludos, pues también les damos las gracias. Y nos vemos en el próximo programa, que lo más seguro es que va a estar igual de interesante. Y le pedimos a Santa Vaquita que así como ella y como nos dijo el Padre Ricardo, podamos ser rebeldes, ¿verdad? Pero rebeldes de verdad. Muchas gracias y buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.